Estamos aquí con Hugo de la Universidad de Murcia, en Science on Stage, que nos va a explicar el trabajo que ha traído. Hola, buenos días. Bueno, todo lo que tenemos aquí en este stand son experimentos que hacemos con electrodomésticos que tenemos por casa, porque estamos rodeados de electrodomésticos y estamos acostumbrados a usarlo para el uso cotidiano que tiene, pero también podemos hacer experimentos con ellos, podemos hacer física para explicar a nuestros alumnos. Así que vamos a empezar por este primero. Aquí en este experimento vamos a emular el experimento de Joule. Joule descubrió que el trabajo y el calor era esencialmente la misma cosa, y con eso revolucionó la termodinámica en su época. Así que nosotros vamos a hacer ese experimento de una forma parecida a como Joule la hizo. Vamos a usar para ello un electrodoméstico, una batidora. Aquí podemos ver cuál es la temperatura del agua. Vemos que marca 21,1 grados. Así que ahora tenemos la sonda de la temperatura dentro del agua y lo único que voy a hacer va a ser remover el agua con la batidora. Solo remover el agua. Marca 21,1. Empiezo a remover. Aquí hay que tener cuidado para no triturar el sensor de temperatura. Solamente eso. Y vemos cómo va aumentando la temperatura. Solo de remover el agua, repito. ¿Por qué? Como Joule demostró, la energía mecánica se puede convertir en energía térmica. Así que un experimento que en su momento fue muy laborioso, lo podemos recrear fácilmente usando un electrodoméstico tan común como es una batidora. Ahora vamos a utilizar una batidora, pero esta vez una batidora de café. Esta la podemos encontrar por menos de 2 euros en grandes superficies. Así que lo único que es una batidora de café conectada con una cuerda elástica y una masa cualquiera. Y vemos cómo enseguida aparecen ondas estacionarias. En este caso sería una onda, a ver que la pille bien. Vale, acabamos de cambiar de modo de vibración. Ahora mismo esto es una onda que tiene 4 vientres y 3 nodos. Variando la masa que tenemos aquí colgada, variamos la tensión y con ello conseguimos obtener ondas de diferente longitud de onda. También vamos cambiando la longitud de onda según se nos va acabando las pilas. Eso es algo importante para que uno sepa cuando se ponga a hacerlo. Muy bien. Y hablando de ondas estacionarias, vamos a seguir con ondas estacionarias, pero esta vez de otra naturaleza, no mecánicas, sino electromagnéticas. Lo venimos para acá y lo que vamos a hacer va a ser meter una capa de plastilina dentro del horno de microondas. De nuevo, otro electrodoméstico que solemos usar mucho en las casas. Se puede hacer también con chocolate y con queso. Lo bueno que tiene la plastilina es que te lo puedes llevar allá donde tú quieras. Así que lo primero que tenemos que hacer es remover el plato giratorio que hay debajo del microondas, lo quitamos, metemos la capa de plastilina y accionamos el microondas, habiendo puesto previamente un vaso de agua para absorber la radiación sobrante. Bien, pues el horno de microondas funciona generando ondas electromagnéticas estacionarias. Entonces solamente son los vientres los que tienen energía, los que son los que calientan la comida, los vientres de la onda estacionaria. De modo que esos vientres queman la plastilina, como se puede ver en el dibujo. De modo que midiendo la longitud entre 3 zonas quemadas consecutivas, podemos obtener la longitud de onda de la onda estacionaria que tenemos en el interior del microondas. Aquí podemos ver ya la plastilina ya quemada. Midiendo la distancia entre tres zonas quemadas, obtendríamos la longitud de onda. Muy bien, pues ya tenemos la longitud de onda. Además, en la parte de atrás del microondas, nosotros podemos encontrar una pegatina con los datos técnicos del microondas, en el cual, además, entre otras muchas cosas, aparece la frecuencia con la que el microondas opera. Así que, con la frecuencia y la longitud de onda, las multiplicamos y obtenemos la velocidad de la luz, obteniendo un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que son 294.000 kilómetros por segundo, muy próximo al valor estimado. Hay que decir que el mayor error aquí viene de que las zonas no son puntuales, sino que son grandes, por lo cual se comete un error al medir la longitud de onda. Si se te olvida poner el agua en el microondas, bueno, pues se te va a romper. Pero no te preocupes, porque además con un microondas roto podemos seguir haciendo muchos experimentos. ¿Por qué digo esto? El microondas genera las ondas estacionarias en un aparato que se llama magnetrón. Aquí es de donde salen las ondas estacionarias, del magnetrón. No sé si la cámara lo puede apreciar, y ahí se ve. Del magnetrón tiene 2 potentes imanes. Podemos extraerlos y utilizarlos para hacer cantidad de experimentos, porque son imanes muy potentes. Nosotros hemos traído aquí un ejemplo para dar una leve idea, pero se puede hacer muchísimos experimentos de magnetismo gracias a estos imanes tan potentes. Aquí podemos verlo. Este es un levitador magnético, en los cuales tenemos que poner un eje para que los imanes no se caigan por los lados, y vemos cómo efectivamente levitan aprovechando la repulsión entre momentos magnéticos enfrentados.
Muy bien, pasamos ahora, vamos a utilizar un piezoeléctrico de un mechero. Estos cristales piezoeléctricos, lo que ocurre es que cuando yo los aprieto, estoy aumentando la presión y estoy generando una acumulación de carga por los lados. Entonces, cuando yo acerco esto a un metal, salta una chispa de electrones. Entonces, voy a poner el tubo fluorescente en la oscuridad. Para eso, lo meto aquí dentro, para evitar la luz de los focos. Y a continuación, voy a dar un chispazo al tubo fluorescente. No sé si se aprecia. Sí, sí, se ve. Se ve levemente porque tenemos luz por el otro lado, pero se ve. Pero se ve un poquillo, ¿no? Sí, sí. A ver, por el otro lado si lo puedo tapar. Ahí, perfecto. Ahora sí. Pues se ve. Ahí se ve, sí. Vale. Eso es debido a que la chispa lo que están haciendo es saltar electrones hasta el tubo fluorescente. Esos electrones excitan el gas en el interior del tubo, haciendo que al desexcitarse radien, pero es vapor de mercurio, de modo que apenas es visible el espectro, tiene una pequeña componente en verde. Por eso lo recubren de unos materiales fluorescentes que curiosamente no llevan flujo, para transformar esa luz invisible en luz visible aprovechable para nuestro ojo humano. Y siguiendo con la luz, nos metemos en este siguiente experimento. Aquí lo que tengo es una lámina de plástico puesto sobre un marco digital. Entonces, la lámina es transparente, de modo que no podemos ver nada. Pero cuando yo lo veo a través de este objeto, ¡wow!, aparece una imagen secreta. Ciencia en acción, por supuesto. ¿Cómo ocurre esto? Aquí tenemos una pantalla de cristal líquido, una LCD. Entonces, estas pantallas emiten luz polarizada, solamente que nuestro ojo no es capaz de distinguir entre la luz natural y la luz polarizada, de modo que nosotros no podríamos verlo. Si yo pongo delante un objeto, un plástico, hay muchos plásticos que tienen actividad óptica, lo cual significa que cambia de estado de polarización de la luz. Es decir, si la luz, por ejemplo, sale vibrando en esta dirección de la pantalla y atraviesa el plástico, empezará a vibrar en otro sentido. Si yo pusiese otro plástico, además vibraría en otro sentido más, es decir, seguiría acumulando el efecto de poner diferentes capas encima. De modo que lo que hago es solamente pongo una capa de plástico sobre otra capa de plástico sobre otra capa de plástico, creando el dibujo que yo deseo que luego aparezca en cuanto pongo este objeto delante, que no es más que otro filtro de polarizador. Porque aunque yo ponga la capa de plástico delante de la pantalla, el estado de polarización de la luz sin el filtro, desde luego que cambia, pero nuestro ojo no lo aprecia, de modo que tenemos que descubrirlo solo utilizando un filtro polarizador. Por aquí, otro aparato que lo único que tiene ahora mismo es un motor y una batería. Entonces voy a conectar el motor y lo dejo sobre la mesa. Y vemos cómo se pone en movimiento. ¿A qué es debido este movimiento? Bueno, el motor es un motor excéntrico, es decir, tiene una masa fuera del eje de giro. Gira así. Entonces lo que está ocurriendo es que está cambiando continuamente el centro de masa de nuestro sistema. Cuando está a la izquierda, cuando está esta masa a la izquierda del eje de giro, el centro de masa está un poquito desplazado a la izquierda. De modo que estas patas, que son un poco elásticas, están más tensas, estas, las de la izquierda, que las de la derecha. De modo que en el momento en el que la masa gira, se libera, entonces esta tensión se libera, por lo cual pega un mini saltito. Lo mismo ocurre cuando la masa está aquí, de modo que cuando va girando, ese efecto se va ocurriendo muy rápido, por lo cual es como si estuviese haciendo así. Por eso va saltando y se puede mover por la mesa, porque está reduciendo continuamente las fricciones con la mesa. Y ya para acabar, solamente enseñar un experimento clásico que todo el mundo conoce y que siempre se hace con electrodomésticos, que es el de poner una bola a levitar. La bola no cae hacia abajo debido a que el aire está golpeándola por abajo, entonces están intercambiando momentos, le están transmitiendo movimiento el aire a la bola. Vale, pero ¿por qué no se cae para los lados? Bueno, pues aquí, curiosamente, si miras en todos los libros y ves la gran mayoría de explicaciones que se suelen dar sobre este hecho, lo suelen explicar por Bernoulli, lo cual es un error. ¿Qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que cuando yo tengo un fluido en movimiento, con una mayor velocidad que el resto del fluido, entonces la presión cae un poco, es decir, la presión se hace más pequeña. De modo que si yo aquí tengo esto moviéndose, un chorro de aire moviéndose rápido, la velocidad del chorro de aire es mayor que la del aire del entorno.
de modo que la presión aquí es inferior a la del entorno. De modo que dices, vale, pues si aquí la presión es más pequeña en el chorro de aire que en la habitación, se genera una fuerza debido al gradiente de presiones que empuja la bola cuando se va a caer hacia uno de los lados. De acuerdo, eso es lo que ponen todos los libros, pero tenemos un problema. Realmente no tenemos uno, tenemos tres. El primero de ellos es que la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli, solo se puede aplicar en tuberías y en tubos cerrados. Esto no es un tubo cerrado, yo aquí no tengo ningún tubo, de modo que ya no puedo aplicarlo directamente. Además, solamente es válida para fluidos ideales. Y por último, y más importante, la ecuación de Bernoulli asume un régimen laminar, lo cual es imposible con la velocidad con la que trabaja el secador de pelo, de modo que el régimen es turbulento. De modo que tenemos tres inconvenientes para poder aplicar aquí la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos explicar este hecho? Que no se caiga. Hay un conocido efecto que es el efecto Coanda, que lo que nos viene a decir es únicamente que los fluidos siguen la superficie, por adherencia, la superficie de los sólidos. Esto lo sabemos todos cuando vamos a echar un vasito de agua y no cae una gota en nuestro vaso y se nos derrama todo por el lateral. Ese es el efecto Coanda. Lo que hacen es seguir la superficie, de modo que cuando viene para un lado, el fluido sigue la superficie, entonces sale en esta dirección, va siguiendo la superficie y el aire al final, que iba recto en un primer momento, acaba yéndose hacia la izquierda. De modo que por conservación de momento o por la ley de acción y reacción, si ha habido una masa que se ha movido hacia la izquierda, por conservación de momento, tiene que haber otra masa que se mueva hacia la derecha. O la tercera ley de Newton, acción y reacción. Si hay algo que va aquí, a la izquierda, tiene que haber algo que vaya hacia la derecha. ¿Y qué es ese algo? La bola. De modo que la bola se tiene que mover hacia la derecha. Y bueno, y esos han sido todos los experimentos que hemos traído para hacer física únicamente con electrodomésticos. Además, electrodomésticos portables para venir en avión. Así que muchas gracias. Gracias, Hugo de Murcia.